Quisiera inicialmente agradecer la invitación a la unidad forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, que me delegó para abordar brevemente el tema de la gestión de cadáveres y repatriaciones en el contexto del derecho internacional humanitario. Quisiera brevemente abordar de manera general cuál es el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR es una organización internacional que se fundó en 1863 a partir de la iniciativa de Henri Dunant, quien después de la batalla de Solferino en Italia se vio confrontado con un gran sufrimiento de los soldados franceses e italianos que quedaron abandonados en el campo de batalla, y él tuvo la iniciativa de convocar a la población para brindar ayuda humanitaria a estos soldados. Y a partir de esa iniciativa se generó un movimiento de sociedades nacionales con el fin de brindar apoyo humanitario en casos de conflicto. Y fue la fuente también del derecho humanitario internacional a partir de la creación de las Convenciones de Ginebra en 1949. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente que se concentra en el apoyo humanitario y la protección y asistencia a las víctimas de conflicto. Perdón. En la batalla de Solferino, después de la batalla de Solferino, además de aliviar el sufrimiento, Henri Dunant se dio la tarea de recopilar mensajes de las personas que estaban heridas o a punto de fallecer para trasladarlos a sus familias. Y hago este comentario porque luego voy a volver a una de las líneas de acción de la Cruz Roja que tiene mucho que ver con esta iniciativa del fundador. La composición del movimiento internacional del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es el Comité Internacional, las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Todas ellas conforman el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja. El núcleo del actuar del movimiento de la Cruz Roja es la acción humanitaria, y en este sentido, aunque la naturaleza de las acciones siguen siendo las mismas, orientadas a aliviar el sufrimiento del ser humano y a proteger la dignidad de todas las víctimas de conflictos armados y de catástrofes, desarrollando esta actividad de manera neutral, imparcial e independiente, sin costo para los beneficiarios. El tipo de actividades ha ido cambiando a través del tiempo, y esto será evidente pues más adelante también. En términos del derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario se elaboró con el fin de limitar el sufrimiento en contextos de conflicto, puesto que evitar el sufrimiento es una utopía. Creo yo, nos vemos confrontados diariamente con el actuar del ser humano, y por lo menos existe la legislación orientada a limitar el sufrimiento en los conflictos armados por razones humanitarias, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, a los enfermos, heridos, prisioneros de guerra y personas civiles, y definir los derechos y obligaciones de las partes en un conflicto en relación con la conducción de hostilidades. Y el derecho internacional humanitario está contenido en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales que pueden ustedes consultar en el sitio del CICR, se pueden descargar en PDF, si los quieren ustedes leer con más detalle. Los convenios de Ginebra, tengo yo aquí nada más la nota, 195 países los han, o sea, todos los países del mundo los han respaldado, ¿cómo se dice? Y el protocolo adicional 1, que es el que rige relativo a los conflictos internacionales, 173 países, y el protocolo adicional 2,
relativo a conflictos no internacionales, son 167 países que lo han ratificado. En términos del derecho internacional humanitario y las personas desaparecidas y fallecidas, que es más o menos lo que nos va a llevar a hablar del tema de repatriación de cadáveres, el protocolo, la sección 3 del protocolo 1, adicional a los convenios de Ginebra, establece que las partes involucradas en un conflicto deben tomar las acciones necesarias para asegurar respeto y dignidad de los fallecidos, asegurar el registro de información y la búsqueda de información de las personas para prevenir que existan personas desaparecidas después, durante o después de un conflicto, asegurar el registro de las sepulturas de las personas de ambas partes y asegurar acciones para lograr acuerdos posteriores al conflicto, para asegurar la repatriación de restos, la devolución de efectos personales a los países de origen y asegurar alternativas en caso de que el país donde se encuentren las sepulturas no pueda sufragar los gastos de repatriación de los cadáveres. Quisiera ahora nada más hacer una mención del trabajo del servicio forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, puesto que se vincula con el tema de la repatriación de cadáveres. Hoy por la mañana el doctor Bardalet hizo énfasis en el necesario vínculo entre la identificación y la repatriación. Sin una no puede haber la otra. Y esta reflexión me permite introducir por qué el CICR creó una unidad forense en el año 2003 con el fin de cumplir el cuerpo de aportar con la normativa internacional humanitaria, el cuerpo de conocimientos de las ciencias forenses y aplicar, digamos, los conocimientos de las ciencias forenses en un contexto humanitario, inicialmente para la búsqueda de personas desaparecidas durante un conflicto, aunque con el paso del tiempo este campo de acción se ha ido ampliando. El CICR trabaja dando asesoría a las autoridades respecto a los estándares que hay que aplicar en casos de manejo de cadáveres, identificación forense, centralización de información, uso de protocolos, incluyendo los protocolos del Interpol y otros existentes y los propios elaborados por el CICR. El actuar de los servicios forenses en términos humanitarios puede ser en contextos de catástrofes, en contextos de conflictos armados o en lo que en el CICR se llaman otras situaciones de violencia, por ejemplo, los casos de conflictos internos o la violencia generada por el narcotráfico en algunos países de América Latina y el fenómeno de la migración, tanto en Europa como en América. El servicio forense, como les decía, no trabaja casos directos, salvo en muy raras excepciones, pero brinda asesoría y cooperación a las autoridades, promoviendo recomendaciones sobre aplicación de protocolos y estándares, desarrollando herramientas para la recolección de información que facilite la identificación de los cadáveres, manejo de información ante-mortem, post-mortem, incluyendo un software que es proporcionado de manera gratuita a los interlocutores si estos lo requieren, proporcionando capacitaciones y trabajando en casos muy particulares cuando las partes solicitan la intervención de un servicio técnico neutral, trabajando en algunas exhumaciones, por ejemplo en Colombia, en donde las partes en conflicto han aceptado que el CICR, el servicio forense, sea el que haga las exhumaciones. En este sentido, lo que el CICR, el servicio forense, promueve es el manejo de cadáveres con dignidad, la recuperación, almacenamiento y documentación
para evitar también que se pierda el rastro de los cadáveres y o que sigan incrementándose el número de personas desaparecidas. Y en términos de personas desaparecidas en diferentes partes del mundo, facilitar mecanismos y apoyar a las autoridades para establecer comisiones o mecanismos de investigación y esclarecimiento para facilitar la información a las familias. El principal objetivo de la Comité Internacional de la Cruz Roja es siempre proteger el derecho de las familias de saber el paradero, el destino de sus seres queridos. El énfasis de la acción del CICR está en promover que se respete este derecho, tanto en casos de conflictos, catástrofes o migración. En términos de manejo de cadáveres, el CICR facilita el diálogo también entre autoridades y el intercambio de información para apoyar a las partes, ya sea con la creación de mecanismos tripartitos en el cual el CICR juega un papel de intermediario neutral, y generalmente es en estos mecanismos en donde surge el tema de la repatriación de restos. Los acuerdos se dan entre los gobiernos respecto a los mecanismos, la manera en que esta repatriación se va a facilitar, y el CICR actúa como intermediario independiente en el momento de la repatriación como tal. En la mayoría de los casos, si no todos, son contextos en donde son países vecinos, entonces la repatriación es bastante, diría yo, se simplifica, puesto que es el traslado de restos a la frontera por tierra, y las autoridades presentes en el lugar tienen un convenio marco para facilitar el paso de los restos al país que corresponda. Okay. En algunos casos también se apoya en trabajo de casos, facilitar capacitación, protocolos, etcétera, como había mencionado anteriormente, y la repatriación también se facilita por medio de estos mecanismos, y la entrega de restos mortales a las familias cuando esto es parte del convenio entre las dos partes y el CICR. En este sentido, siempre el CICR actúa en coordinación con las autoridades del contexto en cuestión. En términos de repatriación, siempre se coordina con los consulados, las embajadas o las autoridades judiciales y entidades forenses para asegurar que todos los procesos se enmarquen en la legislación nacional, y también el respeto a protocolos internacionales, estándares, que la identificación de los cadáveres sea realizada de manera científica, y esto también en coordinación con las sociedades nacionales. Si ustedes ven esta imagen, lo que les decía, esta es la devolución de restos de Irak a Irán. Son personas combatientes, miembros del ejército iraní, que fallecieron durante la guerra de 1980 entre Irak e Irán, que todavía a la fecha se están recuperando restos y haciendo repatriaciones entre ambos países, entre Irán e Irak, con la intervención como intermediario neutral del Comité Internacional de la Cruz Roja. Como les decía, para el CICR entonces es sumamente importante conocer los mecanismos, las regulaciones de cada país respecto a la repatriación de cadáveres. Existen unidades que se dedican a recopilar toda esta información, hay una unidad para esto, pero generalmente el servicio forense también trata de tener un banco de información para saber en cada país qué son los requisitos. Y algo particular que quisiera mencionar es que además de ser un intermediario neutral y a veces ofrecer apoyo logístico, el Comité Internacional de la Cruz Roja facilita documento de viaje o laissez-passer que
los países firmantes de los acuerdos reconocen como pasaporte, porque en algunos casos muy particulares personas fallecen en lugares que no son su país de origen y no tienen sus documentos, no tienen acceso a su pasaporte, y tampoco en ese país donde fallecen hay una embajada o un consulado que pueda emitir el documento para esta persona que pueda su cadáver ser repatriado a su país de origen. En estos casos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en coordinación con las autoridades, por supuesto, facilita un documento de viaje que es reconocido como un pasaporte, y este documento generalmente se utiliza para el viaje de personas vivas, no para el traslado de cadáveres, pero en casos muy especiales, si es necesario, también se tramita para poder facilitar el traslado de cadáveres de un país a otro. En los contextos en los que este fenómeno se da y que el CICR ha tenido intervención, menciono rápidamente Irán, Irak, Kuwait, Georgia, Abjasia, Israel y Líbano, en los Balcanes, en el Pacífico Sur, sobre todo en tema de repatriación después de catástrofes, en Colombia, que son contextos todos los anteriores de conflictos o catástrofes, y particularmente quisiera mencionar el sur de Europa, el Mediterráneo y América, Estados Unidos, México y Centroamérica. El Comité Internacional de la Cruz Roja está trabajando en el apoyo humanitario para las familias que están buscando a sus familiares, familiares que han salido de sus países y que son migrantes, generalmente migrantes irregulares, muchos de los cuales nunca llegan a su destino y es muy probable que hayan fallecido y estén no identificados en los centros forenses a través ya sea de la ruta de migración. Este es un tema bastante nuevo para el CICR, pero que surge a partir de la demanda de las familias de abordar la búsqueda de restablecer el vínculo familiar, y la unidad forense trajo a la atención del Comité Internacional que muchas de estas personas que están siendo buscadas podría ser que hayan fallecido, y por eso se está haciendo una evaluación de la cantidad de cadáveres no identificados que hay en el sur de Europa, y también el mismo fenómeno en América Central y en México sobre todo, para también promover con las autoridades el uso de los estándares, el uso de bases de datos centralizadas, etcétera. Y volviendo nada más a lo que les comentaba de llevar mensajes, restablecer el vínculo familiar o trasladar información de la persona solo con el fin humanitario. Esta es una actividad central del Comité Internacional de la Cruz Roja, es su mandato, y de las sociedades nacionales. En casos de conflicto, en casos de catástrofes, las sociedades nacionales es una red mundial de comunicación, un servicio de búsqueda de familiares, y es con ellos con quienes estamos trabajando muy cercanamente para aportarles toda la información necesaria para el restablecimiento de los vínculos familiares, la identificación y el manejo de cadáveres, todo lo relativo a la repatriación de cadáveres también, como decía inicialmente, el único objetivo es aliviar el sufrimiento de los familiares que directa o indirectamente se ven afectados por conflictos armados o por otros fenómenos de violencia. Pueden ustedes ver acá, el primer vínculo es el vínculo de la página del CICR, el segundo familylinks.icrc.org, es el sitio donde están todas las sociedades nacionales en donde existe el fenómeno de personas desaparecidas o personas que están buscando a sus seres queridos por cualquier razón se han visto separados. Pueden ir a ese sitio, y en casos de emergencia, por ejemplo, el tifón en Tailandia recientemente, el caso de la tragedia ocurrida en Lampedusa, donde fallecieron más de 300 migrantes eritreos,
Inmediatamente se hace una página donde pueden los familiares enviar información. Estamos tratando de hacer acuerdos con las autoridades de los países que corresponde para facilitar información ante mortem a las autoridades y de esta manera no queden cadáveres no identificados enterrados en ningún país, ya sea que puedan ser enterrados dignamente o trasladados posteriormente a su país de origen. Muchísimas gracias.